La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Hola, qué bueno que se regale unos pocos minutos para su edificación espiritual. He estado pensando últimamente en el cuento El elefante del médico argentino Jorge Bucay, y para los que no lo conocen es este. Cuando yo era niño, dice Jorge Bucay, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de estos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un pequeño pedazo de madera enterrado apenas unos 50 centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría librarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, a mi padre y a un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el elefantito tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para la historia del animal, él aceptó su derrota y se resignó a su destino. Entonces ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia, del fracaso que experimentó poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza, lo cual es igual a vivir encadenados sin saber que tenemos las llaves. Muchos de nosotros nos parecemos a ese elefante. Creamos estacas mentales. No puedo, no sirvo para eso, nunca lo lograré, nadie lo ha hecho. Y podemos llegar a hacer una lista larga de estacas o impedimentos mentales que no nos permiten ir más allá. Muchos hay que no reconocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza. Estas personas están atadas porque están enfrentando problemas en su matrimonio, en sus finanzas, en sus empleos, en su carrera, y no saben cómo zafarse.
A mi manera de ver, ellos están atados a estacas que no les permite avanzar. Esas estacas son sus barreras mentales con las cuales crecieron. Son muchos hoy los que se sienten encadenados a relaciones disfuncionales, a trabajos o empleos que no les gustan, a adicciones que no pueden controlar, y esto genera insatisfacción, frustración, ira, tristeza, miedo, entre otras emociones. Todo esto que se produce en una persona se debe al desconocimiento de su fuerza interna. Cuando usted desconoce sus poderes, su vida pierde significado. ¿Cuáles estacas le mantienen atado al suelo que no le permiten ir tras sus sueños? Cuando descubra su potencial, los dones y talentos que Dios le dio, se dará cuenta que es capaz de hacer muchas cosas que pensaba que no podía realizar, y eso va a cambiar su destino y a llevarle a vivir una vida victoriosa. Demasiado a menudo creemos las mentiras que nos dicen. Creemos que no tenemos valor. Jesús dijo, no es así. Yo he venido para que sean más de lo que piensan ser. Cuando comenzamos a creer lo que otros dicen, nos mantenemos en problemas. Alguien nos llama haragán, de modo que nos volvemos descuidados y estúpidos. Nos llaman descuidados o estúpidos, de modo que nos volvemos así. Mire, lo que otros ven no es importante. Lo que somos depende de lo que Dios ve en nosotros. Generalmente Dios está en desacuerdo con las personas cercanas a usted. Solo Él conoce su verdadero potencial. Él lo hizo a usted a la imagen de Él.